Todos bienvenidos nuevamente ahora a la sesión número 2. Our main text comes from Exodus chapter 20, Nuestro texto guía va a estar en Éxodo capítulo 20. you shall not commit adultery. No cometerás adulterio. It's this commandment that concerns all sexual activity outside of marriage. Ya hemos aprendido que este mandamiento hace referencia a cualquier tipo de actividad sexual por fuera del matrimonio. And it's this one commandment that's standing against a 24-hour-a-day barrage of immorality. Y este es un mandamiento que se enfrenta a un ataque de 24 horas constantemente al corazón del cristiano. One of the worldly magazines in the U.S. states, Una de las revistas más populares en los Estados Unidos dice: you have a right to have your sexual needs met, end quote. tú tienes, aquí abro comillas, tú tienes el derecho de satisfacer todas tus necesidades sexuales. It's almost like, well, if your partner isn't satisfying you sexually, then you have the right to move on to somebody else. Así es como diciendo que si tu pareja no te está dando ese placer sexual, tienes todo el derecho de irte y buscar otra persona. Dr. Francis Schaeffer wrote decades ago, El doctor Francis Schaeffer escribió hace muchos años, in light of the immorality and the secularism of the world, bajo la luz de toda la secularidad y toda esta visión del sexo, how shall we then live? ¿cómo entonces viviremos? Why is the mandate for sexual chastity so important that it ended up in the Decalogue? ¿Por qué es tan importante este elemento de la castidad sexual que se incluyó dentro del decálogo? I want you to remember as well that in the Old Testament law, Quiero que recuerdes también que en el Antiguo Testamento, en la ley del Antiguo Testamento, there are more than 30 capital offenses. hay más de 30 ofensas capitales. A capital offense would necessitate the death penalty. Y una de estas implica una pena de muerte. Adultery, El adulterio, premarital sexual contact, el contacto del sexo antes del matrimonio, homosexuality, la homosexualidad, incest el incesto, were punishable by death. eran castigados con la muerte. That is how serious God is about this. Así es que vemos a un Señor tan serio en cuanto a esta temática. Now, there's two major points to this lesson. Ahora, hay dos puntos principales en cuanto a esta lección. If you can just understand these two aspects and then teach them to your children and grandchildren, it will help immeasurably. Si eres capaz de entender estos dos puntos y enseñarlos a tus hijos y a tus nietos, esto va a ser de gran ayuda a su familia. The first concerns restitution. Lo primero implica la restitución. Restitution is the act of giving back to the rightful owner something that has been lost or stolen. La restitución se refiere el devolver algo que fue robado a la persona original. In other words, it's making good on a loss or damage caused. En otras palabras, es devolver lo que correspondía a alguien que fue perdido o robado. Example, Por ejemplo, Exodus chapter 22, 1 to 4. Éxodo 22, versículos del 1 al 4. Acompáñenme, por favor. Éxodo capítulo 22, del 1 al 4. 1 through 4. 22, del 1 al 4. Dice así: cuando alguno hurtare buey u oveja y lo degollare o vendiere, por aquel buey pagará 5 bueyes y por aquella oveja 4 ovejas. Si el ladrón fuere hallado forzando una casa y fuere herido y muriere, el que lo hirió no será culpado de su muerte. Pero si fuere de día, el autor de la muerte será reo de homicidio. El ladrón hará completa restitución. Si no tuviere con qué, será vendido por su hurto. Si fuere hallado con el hurto en la mano, vivo, sea buey o asno u oveja, pagará el doble. So essentially, it's this. If I break into your home
Esencialmente es esto, que si yo entro a tu casa and I steal maybe a phone or some other piece of technology, y que si robo tu teléfono o cualquier otro tipo de elemento tecnológico and then it's found out, y luego se da a la luz ese hurto, okay, I need to make that right between you and me. yo tengo que hacer una corrección entre tú y yo sobre ese asunto. And in some cases, you need to not only pay it back, but give more. Y en muchos casos no es solamente devolver lo que se robó, sino dar aún más. So if I stole $100, Es decir, que si yo robo $100, okay, paying it back 100 and maybe paying back an additional 100 would be the restitutionary process. entonces el proceso de restitución sería devolver los 100 e incluso dar unos 100 adicionales. Now listen very, very carefully where I'm going. Así que quiero que escuchen cuidadosamente hacia dónde voy. Sins Los pecados that have no restitutionary process que no tienen proceso de restitución means the consequences are worse. significan que sus consecuencias son peores. Example, Por ejemplo, murder. el asesinato. Under the law of Moses, Bajo la ley de Moisés, the murderer was to be put to death without mercy. el asesino tendría que ser muerto sin ningún tipo de misericordia. Okay, let's look at it. Exodus chapter 21. Éxodo 12, capítulo 14. 21, 21, 21, 12, 14. 21 del 12 al 14. Dice el Señor, el que hiriere a alguno haciéndole así morir, él morirá. Mas el que no pretendía herirlo, sino que Dios lo puso en sus manos, entonces yo te señalaré el lugar al cual ha de huir. Pero si alguno se ensoberbeciere contra su prójimo y lo matare con alevosía, de mi altar lo quitarás para que muera. Now, the death penalty for murder in murder one is instituted by God after Noah comes down off of the ark. Este primer tipo de asesinato que nos habla aquí en el libro de Éxodo proviene de cuando Noé bajó del arca. Prior to that, you remember Cain killed Abel, but there was a mark that was put on him so that he wouldn't be put to death. There was a moratorium on murderers. Antes de eso tenemos la historia de Caín, donde a él se le fue puesto una señal para que no se le hiciera, para que no se le matase a él. But we see in Genesis chapter 9, let's read that, 5 to 7, God changes this when Noah comes off of the ark. Pero vemos que Dios actúa de una manera diferente desde cuando Noé baja del arca. Chapter 9, 5 through 7. Acompáñenme a Génesis capítulo 9, versículos del 5 al 7. 5 through 7 of chapter 9. Génesis 9 del 5 al 7. Porque ciertamente demandaré la sangre de vuestras vidas, de mano de todo animal la demandaré, y de mano del hombre, de mano del varón su hermano demandaré la vida del hombre. El que derramare sangre de hombre, por el hombre su sangre será derramada, porque a imagen de Dios es hecho el hombre. Mas vosotros fructificad y multiplicaos, procread abundantemente en la tierra y multiplicaos en ella. Okay, so God requires the death penalty and he gives the reason why. Dios requiere una pena de muerte y da una razón del por qué. Because men and women are made in God's image. Porque hombre y mujer son hechos a la imagen de Dios. And so when someone murders another person Así que cuando alguien mata a otra persona who's made in God's image, que está hecha a la imagen de Dios, God takes it as an assault on himself. Dios lo toma como un asalto a sí mismo. Okay, so there was no mercy on this. Así que no había ningún tipo de misericordia ante esto. In other words, the state was empowered with the power of life and death to protect the innocent and punish the guilty. Así que al Estado se le estaba dando todo el poder para castigar al culpable y perdonar al inocente. But also consider this. Pero consideren esto también. When someone commits a murder, Cuando alguien comete un asesinato, there's no restitutionary process. no hay ningún tipo de restitución.
You see that? ¿Sí lo ven? So that means like if I'm in a bar Lo que quiere decir que si yo estoy en un bar and your son is there y tu hijo está ahí and everybody's been drinking and I get in a fight with your son and I hit him, he falls, he hits his head and dies. y todos están tomando, pero de repente entro en una pelea con tu hijo, lo golpeo, se cae, se golpea la cabeza y él muere, What would I offer to try to bring your son back? ¿qué puedo ofrecerte para traer nuevamente tu hijo a la vida? Now, murder is not the unpardonable sin, Ahora, el asesinato no es el pecado imperdonable, but it's more serious because there's no restitutionary process. pero es mucho más serio porque no hay un proceso de restitución. I, as well as you, have to live with the consequences the rest of your life. Pecados como estos nos llevan que tú y yo vivamos con las consecuencias por el resto de nuestras vidas. Back to our topic. Regresando a nuestro tema, Sexual sin el pecado sexual is more serious es más serio because, like murder, porque así como el asesinato, it offers no restitutionary process. tampoco ofrece un proceso de restitución. Whoa, wait a minute. Espérate, Let's stop and think about that for a minute. pausemos y pensemos en eso un momento. You see that you get involved with someone sexually Así que si tú te unes con una persona sexualmente, who's not your wife or husband, que no es tu esposa o tu esposo, how do you undo it? ¿cómo deshaces esa acción? There's no restitutionary process. No hay proceso de restitución. Let's illustrate it. Les voy a dar una ilustración. Proverbs chapter 6, Prover- 27 through 35. Proverbios capítulo 6. Notice the number of passages of scripture I'm giving. Dense cuenta la cantidad de versículos bíblicos que les estoy comentando. I said to you, we're going to establish a Christian worldview of sexuality. Les dije que les iba a mostrar una cosmovisión de la sexualidad cristiana. If it's Christian, it's got to be biblical. Y si es cristiano, tiene que estar en la Biblia. All right. Proverbs 6, Proverbios 6, 27 to 35. 27 al 35. Proverbs 6, 27 through 35. Correct. Yes. Del 27 al 35. Dice Proverbios en su capítulo 6. ¿Tomará el hombre fuego en su seno sin que sus vestidos ardan? ¿Andará el hombre sobre brasas sin que sus pies se quemen? Así es el que se llega a la mujer de su prójimo, no quedará impune ninguno que la tocare. No tienen en poco al ladrón si hurta, para saciar su apetito cuando tiene hambre. Pero si es sorprendido, pagará 7 veces. Entregará todo el haber de su casa. Mas el que comete adulterio es falto de entendimiento. Corrompe su alma el que tal hace. Heridas y vergüenza hallará, y su afrenta nunca será borrada. Porque los celos son el furor del hombre, y no perdonará en el día de la venganza. No aceptará ningún rescate, ni querrá perdonar, aunque multipliques los dones. So here we've got the contrast between sexual sin and stealing. Aquí vemos un ejemplo claro que nos muestra la diferencia entre el pecado sexual y el robar y el hurto. The point here is that in theft, there can be a repayment. La diferencia es que cuando se hace un hurto o se roba, puede haber un pago de lo que se robó. But sexual sin can't be repaid. Pero el pecado sexual no se puede pagar. All right, here's how I illustrate this. Miren cómo lo ilustro ahora. Let's say I've been out of work for a long time Digamos que hace mucho tiempo que ya no tengo trabajo and I'm down to hardly anything in my cupboards to eat and I'm starving. y estoy pasando una situación muy difícil que ya estoy muy poco a quedarme sin comida para comer. So I'm sitting at home and I'm feeling really bad for myself. Así que estoy sentado en casa y empiezo a sentirme mal por mí mismo. And then I remember Y luego me acuerdo, my neighbor mi vecino
is an apple farmer. Es un granjero que cultiva manzanas. And Y it's also the harvest time. es el tiempo de la cosecha. So Así que I think about this. voy a pensar un poco sobre esto. While he's away, I go over to his house. Que mientras él no está, voy a llegar a su casa, I break into his barn entro a su granero and I bring myself home a bushel full of apples. y voy a traerme un saco repleto de manzanas. And I get home and I start eating these apples. Y llego a casa y empiezo a devorar estas manzanas. And I'm going through one after the next. Y me voy comiendo una tras otra. And my belly's out this far. En mi barriga crece así. And I'm sitting there stuffed. Y ahora estoy sentado ya repleto y lleno. And then all of a sudden, I start feeling really convicted. Y luego, después de haber comido todo, empiezo a arrepentirme un poco. I stole these apples from my neighbor. Y pienso, yo robé las manzanas de mi vecino. So Así que I go to the Lord voy al Señor and I say, Lord, I'm in the wrong. Please forgive me for my sin. y le digo, Señor, sé que me equivoqué, perdóname por mis pecados. Does God forgive? ¿Dios perdona? He forgives. Claro que perdona. So I still have a problem with my neighbor. Pero todavía hay un problema con mi vecino. So 3 weeks later, Entonces, 3 semanas después, I go up to my neighbor's house. llego a la casa de mi vecino, Knock on the door. toco la puerta. 3 weeks ago, I said, I was hungry. I broke into your house. I stole a bushel of apples. Y cuando él me abre, le digo, hace 3 semanas tenía mucha hambre, entré a tu casa y me robé todo un saco de manzanas. I got a job Pero conseguí un trabajo and went out. And here, I want to give you back the bushel that I stole. y mira, ahora vengo y te traigo el saco que te había robado. And because I certainly don't want anything between us, here is a second bushel. Y como no quiero que siga habiendo problema entre nosotros, mira, te traigo un segundo saco. Please forgive me. Por favor, perdóname. That is restitution. Eso es restitución. Okay? ¿Entendido? Second point. Segundo punto. I'm in my house again. Estoy otra vez en mi casa. And in order to go back and forth to work, I got to go the same street. And I go right past my neighbor's house all the time. Y para ir a mi trabajo siempre estoy pasando una y otra vez por la misma calle por donde paso al frente de la casa de mi vecino. My neighbor has an absolutely beautiful wife. Y mi vecino tiene una esposa hermosísima. And I like to stop and talk to her. Y a veces paro para hablar con ella. And she's a little flirtatious, and I'm a little flirtatious. Y a veces coqueteamos el uno con el otro. And we keep doing that weeks, months. Y seguimos haciendo eso por semanas, meses. And this one day I'm going by there, and it dawns on me, my neighbor's not home because he's out doing the harvest. Y de repente, cuando estoy pasando por ahí, caigo en la cuenta, mi vecino no está porque está en el proceso de recolección de las manzanas. So I engage my neighbor's wife, and one thing leads to the next, and before you know it, there's a sexual immorality that's taking place. Y aprovecho esa oportunidad para acercarme a la esposa de mi vecino, charlo con ella y una cosa lleva a la otra y cometemos un pecado sexual. Now, no one made me do it. Nadie me obligó a hacerlo. I go home, Regreso a casa start to think about this. y empiezo a pensar otra vez en esto. What was I thinking? ¿En qué estaba pensando? I just got involved with sexual immorality, actually adultery, with my neighbor's wife. Me acabo de involucrar en adulterio con la esposa de mi vecino. I go to God. Voy al Señor. God, I was totally in the wrong in this. Señor, estaba totalmente equivocado al hacer eso. It's my sin. Es mi pecado. Would you please forgive me? Por favor, ¿me puedes perdonar? Does God forgive me? ¿Dios me perdona? Sí, But I still got my neighbor. pero aún tengo que lidiar con mi vecino. So I go up to my neighbor. Así que voy otra vez a mi vecino, I knock on the door. toco su puerta And I say, you know,
it's really hard for me to tell you this, Y le digo, sabes, es muy difícil para mí decirte esto, but while you were away, pero mientras no estabas, I had an adulterous affair with your wife. cometí adulterio con tu esposa. And I have gone to God with this and asking for forgiveness. Y ya he ido al Señor y le he pedido perdón por esto. And I want things to be right between you and me. Y quiero que las cosas estén bien entre tú y yo. So I brought you a bushel of apples. Así que te traje un saco de manzanas. Does that do it? ¿Eso corrige el error? You can't undo it. No se puede deshacer. Let's put a finer point on this. Pongamos un punto final a esto. When I'm putting pornography into my mind, Cuando estoy poniendo la pornografía en mi mente, I cannot undo what I've just seen, no puedo deshacer u olvidarme de lo que acabo de ver. which leads to the latest scientific findings on this. Lo que nos lleva a los últimos estudios científicos sobre esto. This has been studied in Europe, it's studied in North America. Esto ya se ha estudiado en Europa y en los Estados Unidos. This is common knowledge now. Esto ya es conocimiento general. Okay, so studies have been done with men, Muchos estudios se han hecho con hombres and they've discovered something about the memory. y han encontrado algo muy curioso sobre la memoria. When a man is in what's called a fight or flight event, Cuando el hombre está en un estado de correr o escapar, in other words, he's in a situation where he's either got to fight to save his life or he's got to run away. en otras palabras, en una situación en la que él tenga que ya sea luchar para sobrevivir o huir para sobrevivir. If he survives the event, Si él sobrevive el evento, what he did to survive, whether it was fight or flight, aquella cosa que hizo para sobrevivir, ya sea luchar o correr, powerful chemicals in the brain are released in the memory that embeds that in the man's mind. eso dispara una gran cantidad de elementos y hormonas en el cerebro que impactan y se quedan en la mente. Now, God has made men this way because if in fact they survived it and they find themselves in a similar situation, the memory recall is immediate. What did I do to save myself the last time? Dios hizo esto intencionalmente en el hombre para que cuando viva una situación similar, el proceso de sinapsis cerebral recuerde inmediatamente ese evento y actúe inmediatamente. Here's what they found. Y miren lo que encontraron, When you put men in an auditorium que cuando pones hombres en un auditorio and you show them pornography y les muestras pornografía and then do brain scans and testing on their brain, y haces escaneos cerebrales y pruebas en sus cerebros, the same chemicals released at a fight or flight event is the same chemicals that are released when they view pornography. se disparan exactamente los mismos químicos, elementos químicos que se disparan en un evento que implica correr o huir. Gentlemen, you think about it. Caballeros, piensen en esto. For those of you who are here, think about your sexual experiences and things that you've seen in the past. Quiero que piensen en esos eventos sexuales que han tenido en el pasado. Sexual memories are vivid. Las memorias sexuales son muy vívidas. This is why. Y es esto el por qué. So, when you are viewing pornography, Entonces, cuando estás viendo pornografía, inadvertently, inmediatamente you are creating an X-rated library of the brain. estás creando toda una biblioteca prohibida en tu mente. So that when you do have a sexual intimacy with your wife, Así que cuando tienes un evento íntimo con tu esposa, all of that memory is with you in the bed with your wife. todas esas memorias que acarreaste antes vienen contigo en cama. Would we want this for our young boys? ¿Queremos que esto ocurra con nuestros jóvenes? For those of you that have been promiscuous in the past, you know you want to try to set those things aside in your mind. Para aquellos que han sido promiscuos en el pasado, yo sé que ustedes saben que quieren dejar estas memorias atrás And you wish you hadn't seen them.
y que prefieres nunca haberlas visto. but you can't undo it. Pero no se puede deshacer. It's forgivable. Es perdonable It's not the unforgivable sin, porque no es el pecado imperdonable. but you have to live with the consequences the rest of your life. Pero tienes que vivir con estas consecuencias por el resto de tu Now, vida. tell me this isn't practical for our young boys and our young girls today. Ahora díganme si esto no es práctico para nuestros niños y niñas hoy en día. And because they're having sexual contact at age 8 on the internet, Porque como están teniendo contactos sexuales desde los 8 años con el Internet, parents and grandparents have to be upfront and do this much, much earlier than we would have liked to have done to have these kinds of talks. esto nos fuerza como padres y abuelos a acercarnos y proteger a nuestros niños desde una edad todavía mucho más temprana. Bottom line, El punto es este. sexual sin is more serious because it affords no restitutionary process. El pecado sexual es mucho más grave porque no posee un proceso de restitución. Can be forgiven, Puede ser perdonado, but the consequences last a lifetime. pero las consecuencias duran por toda la vida. You want an example of this? ¿Quieres un ejemplo de esto? I won't read it, but you can look it up. 2 Samuel chapter 13. Segunda de Samuel, capítulo 13, nos habla sobre eso. It's the sad story of Absalom. Es la, No, I'm wrong on that. Amnon and Tamar. es la historia de Amón y Tamar. Both are David's children by two different wives. Ambos son hijos de David, pero por dos esposas distintas. Absalom burned in lust with Tamar. Absalón se estaba ardiendo en lujuria por Tamar. And so he made himself look like he was sick Entonces se hizo aparentar que estaba enfermo so that Tamar would wait on him. para que Tamar lo atendiera And then at a weak moment, he raped her. y luego en un descuido la violó. And Tamar says to him, Y Tamar le dice esto a él: let us go to our father and make this right. vayamos a nuestro padre y solucionemos In esto. other words, at least take me as your wife. Le dice, por lo menos tómame como tu esposa. But after having sex with her, Pero he una, wanted nothing to do with her. pero una vez tuvo relaciones sexuales con ella, él no quiso nada más que ver con ella. The scripture just says she put ashes on her head and she disappears crying from the biblical record. Y la escritura nos menciona que se le puso ceniza en su frente y ella desaparece en cualquier otro texto de la escritura. Why? ¿Por qué? She was no longer a virgin. Porque ya no era virgen. It can't be undone. No puede ser deshecho. Forgiven? ¿Perdonado? Yes. Sí. Consequences? Las consecuencias Rest of our life. por el resto de nuestra vida. Restitution. Restitución. Second point of this lesson. Segundo punto de esta enseñanza. The sin of defrauding. El pecado del defraudar. In my view, it is a basic biological fact En mi mente esto es un hecho biológico. that generally speaking, men and women are aroused sexually in different ways. De que el hombre y la mujer son atraídos sexualmente de formas distintas. Men by nature are visually related. El hombre por naturaleza se provoca más por elementos visuales. Their sexual desire is caught very quickly through visualization. Su deseo sexual se engancha inmediatamente a través de la vista. Christian men always run the risk of sin through the eye gate. Y el hombre tiende a caer en su pecado sexual siempre a través de la puerta de los ojos. That could happen with women, Eso puede ocurrir con las but mujeres, generally that's not the case. pero generalmente ese no es el caso. Women are more sexually aroused by touch and emotional bonding. Las mujeres son más movidas a elementos sexuales a través del toque y del coqueteo. That emotional intimacy results in a bonding and often leads to sexual sin.
Y esa intimidad y esos toques normalmente terminan y culminan con el evento sexual. It is true that female viewing of pornography is on the rise. It's not anywhere as high as men, but it is on the rise. Es cierto que hay estudios que muestran que las mujeres ven pornografía y están creciendo los números normalmente, pero no es nunca igual que el de los hombres. But I think that's because the culture has moved so that sex is actually looked at as a sport, and she is watching so that she understands how do you do this and do it better. Porque hemos tenido una cultura que ha estado mostrando el sexo más bien como un evento deportivo en el cual la gente lo ve como entretenimiento para prepararse a futuro. But generally, men eye gaze, Pero normalmente el hombre es a través de los ojos women touch gaze, and emotional bonding. y las mujeres son a través del toque y conexiones emocionales. So, we have adolescent boys. Entonces tenemos jóvenes adolescentes varones They're dripping with testosterone, que están sobrecargados de testosterona and they're bombarded by images of sexually explicit culture. y están constantemente bombardeados por imágenes explícitas de la cultura sexual. And all too often, they're on the prowl looking at women. Y muchas veces están siempre vigilantes para ver mujeres. Why is that the case? Because they're visually oriented. ¿Por qué? Porque están orientados a través de sus ojos al querer ver. On the other hand, Por el otro lado, we have adolescent girls tenemos niñas adolescentes who, in particular, do not have clear emotional support from their fathers. que precisamente no tienen un soporte emocional de sus padres They begin searching for it in the wrong places. y empiezan a buscar ese soporte emocional en los lugares equivocados. Unfortunately, it's almost without fail in the wrong way, wrong time, wrong place, with the wrong people. Y lastimosamente ocurre en el momento equivocado, en la situación equivocada y con las personas equivocadas. They give away their virginity in a heartbeat in trade for male attention, friendship, and emotional support. Entregan su virginidad sin pensarlo en ningún momento por tener la cercanía con hombres, conectar emocionalmente. It's only afterwards they realize they kept their part of the bargain, but they didn't get what they were looking for. Y ahí es cuando se dan cuenta que ellas mantuvieron ese contrato social de entregar su cuerpo al hombre, pero no obtuvieron lo que querían. Okay, with that in mind, Con eso en mente, let's talk about defrauding. hablemos ahora sobre el defraudar. It concerns the idea of taking away or holding back property rights or to cheat. Defraudar está refiriéndose a este elemento de quitar bienes o de hacer trampa a alguien. In fact, the Greek word carries with it the idea to mislead or to cheat. El término original griego se refiere precisamente hace referencia al engaño, al hacer trampa, a direccionar equivocadamente. It's like you go walking into a storekeeper and you say, I want to buy 5 kilos of sugar. It's weighed out on the scale, but you don't know the scale has been set up wrongly, so that it says 5, but you only get 4. Como por ejemplo cuando tú vas a una tienda y dices que quieres comprar 5 libras de azúcar, pero no te das cuenta que el peso está alterado y cuando te pesan 5 libras, en realidad te dieron 4. All right. 1 Thessalonians chapter 4, 2 through 8. Primera de Tesalonicenses capítulo 4, versículo 2. Chapter 4, 2 through through 8. 8. Primera de Tesalonicenses 4, versículos del 2 al 8. Porque ya sabéis qué instrucciones os dimos por el Señor Jesús, pues la voluntad de Dios es vuestra santificación, que os apartéis de fornicación, que cada uno de vosotros sepa tener su propia esposa en santidad y honor, no en pasión de concupiscencia, como los gentiles que no conocen a Dios, que ninguno agravie ni engañe en nada a su hermano, porque el Señor es vengador de todo esto. Como ya os hemos dicho y testificado, pues no nos ha llamado Dios a inmundicia, sino a santificación. Así que el que desecha esto, no desecha a hombre, sino a Dios, que también nos dio su Espíritu Santo.
Okay, let's look at a number of key words here. Vamos a ver ciertas palabras claves aquí. Verse 3, your sanctification. Versículo 3, vuestra santificación. Think in your mind, my holiness. Piensa en tu mente, mi santidad. That's the fundamental connection there with the word sanctification. Esta es la conexión que se hace cuando se habla de santificación. Abstain from sexual immorality. Abstenerse de inmoralidad sexual. There's our Greek word again, Ahí tenemos nuevamente nuestro término griego, porneia. porneia. Okay? And then we find in verse 6 that no man transgress or defraud his brother. Y vemos nuevamente en el versículo 6 que ninguno agravie ni engañe a su hermano. That's our term. Ese es nuestro término. To cheat, Del de engañar, de hacer trampa. to do something where you're robbing. Donde haces algo como si estuvieses robándole algo. Now, Ahora, we want to also note here Jesus' remarks in Sermon on the Mount, Matthew 5, también vamos a ver que el Señor habla un poco de esto en el Sermón del Monte, Mateo capítulo 5, 27 to 28. 5, 27 y 28. Oísteis que fue dicho, no cometerás adulterio, pero yo os digo que cualquiera que mira a una mujer para codiciarla, ya adulteró con ella en su corazón. So again here, Jesus is dealing with men here on the eye gate. Nuevamente vemos que el Señor está lidiando con los hombres con esta puerta de los ojos. All right, now listen to this. Ahora escuchen esto. You got to understand this. You got to teach this to your young girls and your young boys. Ahora debes entender esto para que lo enseñes a tus niños y a tus niñas. I don't care what the culture's telling you. No me importa qué es lo que nos dice la cultura. This is the word of God. Esta es la palabra de Dios. And we are people of the word. Y somos personas de la palabra. Ladies, Señoritas, I'm beginning with you. empiezo con ustedes. When a female Cuando una mujer dresses se in viste a revealing or provocative manner, de una manera provocativa mostrando su cuerpo, she is defrauding the men in her company. ella está defraudando a los hombres que la acompañan, que están en su compañía. You are inadvertently or deliberately enticing them to have something they have no right to have. Porque los estás motivando consciente o inconscientemente a querer tener algo que no es de ellos. That is the sin of defrauding. Ese es el pecado del defraudar. Now, most women, they may be conscious of it, and sometimes I think they're not. It's just, this is in style. Hay mujeres que quizás son conscientes de estas acciones, otras no, porque es el estilo del común del día de hoy. Truth of the matter is La verdad es la siguiente, that women have no right to entice men es que las mujeres no tienen el derecho de provocar a los hombres who are by nature visually oriented. que por naturaleza se mueven es a través de la vista, God made them that way. porque Dios los hizo de esa manera. That is the sin of defrauding. Nuevamente, este es el pecado del defraudar. You are in displaying your body in a provocative manner, Al mostrar tu cuerpo de forma provocativa, are defrauding the males around you. defraudas a los varones que están contigo. Because this is the case, women should give greater care to the manner in which they dress. Si este es el caso, entonces mujeres estén pendientes de la forma en cómo visten. Listen to Paul again. Escuchemos nuevamente a Pablo. Thessalonians chapter 4, verse 7. Primera de Tesalonicenses, capítulo 4, verso 7. ¿Qué nos dice Pablo nuevamente? Primera de Tesalonicenses 4, 7. Pues no nos ha llamado Dios a inmundicia, sino a santificación. God's called us for the purpose of purity El Señor nos está llamando con la intención de ser puros and sanctification. en la santificación. Stated differently, we march to the beat of a different drummer.
Dicho de otra manera, nosotros marchamos al son del tambor. We're not following the world. No estamos siguiendo al mundo. We're living differently. Nosotros vivimos diferente. And so we got to be careful on this. Así que tenemos que ser cuidadosos ante esto. Mothers and fathers need to be proactive on this point. Los padres deben ser proactivos ante esta situación. Look after your children. Cuiden a sus hijos. All right. Men. Muy bien, hombres. Likewise, young men De la misma manera, jóvenes, hombres jóvenes, must be taught deben enseñar that being a man que ser un hombre means learning how to control your sexual urges and not exploit them. Los hombres deben aprender que el hecho de ser hombre es aprender a controlar sus propios instintos. Boys may not touch Los niños no deben tocar females which may arouse sexual passion within them. a mujeres que levanten el deseo sexual en ellos, That is defrauding them porque eso es defraudarlas, because they have no right to your body. porque ellos no tienen el derecho al cuerpo de ella. The only time that we have the right to do that El único momento donde tenemos como hombres el derecho a eso would be when marriage has occurred. es cuando ha ocurrido el matrimonio. Now, I want you to know, watch how this completely changes once you're married. Miren cómo toda esta condición cambia una vez se está casado. 1 Corinthians chapter 7, verse 4. Primera de Corintios capítulo 7, verso 4. 7:4. A Corintios, perdón. Primera de Corintios 7, 4. Dice la palabra, la mujer no tiene potestad sobre su propio cuerpo sino el marido, ni tampoco tiene el marido potestad sobre su propio cuerpo sino la mujer. So, ladies, Entonces, mujeres, when you act sexually provocative cuando actúas sexualmente provocativa to your own husband, con tu propio esposo, you are enticing him to have what already belongs to him. estás motivando que él tome aquello que ya es suyo. And gentlemen, Y caballeros, when you caress your wife cuando acaricias a tu esposa and you're stirring passion within her y estás moviendo sentimientos de pasión en ella to have an erotic relationship, para tener una relación erótica, you are enticing her to have what belongs to her. estás motivándola a que ella obtenga lo que ya es de ella. Now, this is the actual opposite of what we're talking about. Y ahora esto es totalmente lo opuesto a lo que estamos hablando. When we have this kind of enticement going on between the sexes, it's defrauding because people don't have a right on anybody else's body. Cuando estamos hablando de esto, estamos hablando de defraudar porque las personas no tienen el derecho de obtener el cuerpo de la otra persona. Added to that, how about this one? Añadamos a esto, ¿qué tal sobre esto? How about a teenage boy and a teenage girl, both Christians, both attending church, but now they're sexually involved? Un niño, un joven varón y una joven mujer que pertenecen a la iglesia, que son cristianos, pero ahora están teniendo relaciones sexuales. Okay, young boys, how about this? You finally get to fix in your mind, I think this is really sin. We shouldn't be doing this. Y ahora este joven puede pensar, realmente sé que esto es pecado, no deberíamos estar haciendo esto. You go up to your girlfriend's father. Vas al padre de tu novia. I'm sorry, but I've taken the virginity of your daughter. Suegro, perdóneme, he tomado la virginidad de su hija. All right, now I want you to think with me for a minute. What are the traditional wedding vows? Quiero que piensen un momento conmigo. ¿Cuáles son los votos tradicionales que se hacen en el matrimonio? You have all been through many marriages at this point. Quizás hemos pasado por varios matrimonios en esta etapa. When the bride comes down the aisle Cuando hemos visto cuando la esposa viene por el pasillo and the minister is at the front, y el ministro está en el frente, doesn't he typically say, normalmente él no dice,
who gives this woman to be married to this man? ¿Quién está dando a esta mujer para ser casada con este hombre? Where did that come from? ¿De dónde viene eso? It goes all the way back to Genesis chapter 1. We already read it. Desde Génesis 1, eso ya lo leímos. Men leave their mothers and fathers, El hombre deja a sus padres, but women are given. pero las mujeres son dadas. If a boy is sexually involved with the daughter of a man, he is stealing from the father. Cuando un joven se involucra sexualmente con una mujer, le está robando al padre. It's the father who's convinced that this new man is right for his daughter. He gives her to that man. Porque es en el momento en el que el padre se da cuenta de que ese hombre es el correcto para su hija, es cuando él decide darla. And the two become one flesh. Y los dos se vuelven una carne. That's how it's supposed to work. Así es como debe suceder. Do you realize how upside down this is in the world? ¿Se dan cuenta cómo el mundo está patas para arriba? When a male begins to touch or emotionally manipulate a woman Cuando, he's not married to, cuando un hombre se acerca a una mujer y empieza a manipularla emocionalmente y a tocarla, que no es su esposa, he is sinning against her está pecando contra ella and he's sinning against her father. y está pecando contra su padre. All right, so in both cases, Entonces, if a woman is dressing provocatively entonces, en ambos casos, si una mujer se está vistiendo provocativamente or a man is touching or emotionally bonding with someone else, y cuando un hombre está tocando o conectando emotivamente con una mujer, it's like you have people walking down the aisle in church and someone's putting out their leg like this, so they trip right over. es como cuando alguien está caminando por el pasillo de la iglesia y le estamos poniendo una zancadilla para caerlo, para hacerlo caer. They might do that. Ellos pueden hacer eso, They do it all the time. lo hacen todo el tiempo, But not among the people of God. pero eso no se hace con los miembros de la iglesia. We're different because of sanctification. Somos diferentes por causa de la santificación. In fact, I heard that somewhere, didn't I? De hecho, eso lo hemos escuchado antes, ¿no? Be ye holy Sean santos as your heavenly Father is holy. como vuestro Padre que está en los cielos es santo. To be holy is different. Ser santo implica ser diferente. 1 Corinthians 7, 2 to 4. Primera de Corintios 7, 2 al 4. 7, 2 to 4. Verse 4. Yes. 7 del 2 al 4. Pero a causa de las fornicaciones, cada uno tenga su propia mujer y cada uno tenga su propio marido. El marido cumpla con la mujer el deber conyugal y asimismo la mujer con el marido. La mujer no tiene potestad sobre su propio cuerpo sino el marido, ni tampoco tiene el marido potestad sobre su propio cuerpo sino la mujer. Now, Ahora, I'm adding on this. añado también a esto. Why is it that so many young girls are giving away their virginity? ¿Por qué hay tantas mujeres jóvenes que están regalando prácticamente su virginidad? There's something here that every man in the church needs to get this down. Hay algo aquí que todos los hombres de la iglesia debemos entender. The statistical percentage El porcentaje estadístico of girls that become sexually active prior to marriage de mujeres que se vuelven activamente sexuales antes del matrimonio goes practically down to zero baja prácticamente a cero if that young girl has a close, intimate relationship with her father. si ella tiene una relación muy cercana con su padre. I'm talking about a healthy, holy relationship. Estoy hablando de una relación sana y santa en el Señor. But there's something that I've observed that happens on this front. Pero hay algo que he observado que ocurre en estos momentos. When men have a daughter,
que cuando los hombres tienen una hija, they're all over that young little baby. And that Ellos- little girl, she's grown up. ellos cuidan intensamente a esa niña en su proceso de crecimiento. They hold her, they caress her, they do all those kinds of things. La cuidan, la soban, juegan con ella y todas esas cosas. But when that young girl becomes into the years of adolescence, Pero cuando esa niña llega a la adolescencia, typically men pull back. el hombre naturalmente pareciera que retrocediera. Gentlemen, I'm telling you to do exactly the opposite thing. Caballeros, les digo que hagan exactamente lo opuesto a eso. I'm not telling you to be sexually active with your daughter, No estoy diciendo que seas activamente sexual con tu hija, but I am telling you you need to touch her. pero te estoy diciendo acércate y tócala. You need to talk to her and get into her head. La idea es que te acerques, que hables con ella, que te metas en su mente, That she knows what's going on in her life. de que tú what happened sepas, in her day. de que tú sepas qué ocurre con su vida, qué le ocurre diariamente en su The vida closer that normal. relationship is with her father, the less likely she's going to give her virginity away to some other young kid. Porque mientras más tiempo ella tenga una relación de calidad con su padre, esa probabilidad se vuelve cero de entregar su virginidad. That's how it works. Así es como funciona. She's growing up. She's an adolescent. Es- She's looking for male attention. Ella está creciendo, es una adolescente, está buscando la atención de los If hombres. she's emotionally bonded with her father, she's not going to give it away. Y si ella tiene una buena relación emocional con su padre, ella no va a regalarla. Don't step back. Step in. No te eches hacia atrás, acércate más. It starts from the time that they're little, Empieza desde la edad cuando son muy pequeños and you continue that as she is growing up. y se continúa mientras ella sigue creciendo. One more point on this, and then I'll close. Un punto más y finalizamos. If you're at the point of dating and you're looking towards marriage, Si estás en el punto donde estás saliendo con una persona, you have to know the difference between alone and alone. y necesitas entender una diferencia entre solo y solo. Alone Estar solo is having a private conversation with the opposite sex at Juan Valdez. es tener una conversación con esa persona. Estar solo es tener una conversión con esa persona del sexo opuesto en Juan Valdez. Alone Solo is having a private conversation es tener una conversación privada in her apartment en su when no apartamento. one else is around or her parents are gone. En su apartamento cuando no hay nadie vigilando o sus padres no están. The more you are in alone situations, the exponential probability that you're going to get sexually involved goes up. Mientras más tiempo pases en esos momentos de solo, la oportunidad de pecar sexualmente incrementa exponencialmente. Drink a lot of coffee at Juan Valdez. Chicos, tomen mucho café en Juan Valdez. See ya. Nos vemos.